Aaron Rowlston era un joven alpinista de 27 años que en mayo de 2003 decidió aventurarse solo por las montañas de Utah, Estados Unidos. Su objetivo era explorar una zona remota conocida como Blue John Canyon, cerca de la ciudad de Moab. Era una excursión típica para alguien con su experiencia, pero lo que no sabía es que se enfrentaría a uno de los desafíos más extremos de su vida. Utah es famoso por sus paisajes únicos y formaciones rocosas coloridas. Sin embargo, detrás de esa belleza esconden peligros imprevisibles. Aaron, ingeniero mecánico y amante de las actividades al aire libre, llevaba consigo una mochila con agua, comida y herramientas básicas. Pensaba que sería una aventura rápida y tranquila. Blue John Canyon es un lugar estrecho y sinuoso, con paredes verticales y fendas profundas. Mientras descendía, Aaron tuvo que saltar de una roca a otra. En ese momento aparentemente sencillo, todo cambió. Al caer, su brazo derecho quedó atrapado entre una gran roca y la pared de la fenda. Intentó con todas sus fuerzas mover la roca, pero no logró desplazarla ni un centímetro. Estaba solo, sin señal de teléfono, lejos de cualquier camino o civilización. La situación era crítica, y comenzaba una lucha contra el tiempo y contra el miedo. Eran aproximadamente las 10 de la mañana cuando ocurrió el accidente. Usó los recursos que tenía para hidratarse y mantenerse calmado. Con poca agua y escasa comida, Aaron sabía que tendría que mantener la mente enfocada si quería sobrevivir. Durante las primeras horas, grabó vídeos con su cámara digital, registrando su situación. Quería dejar un mensaje por si no sobrevivía. Esas grabaciones se convertirían más tarde en parte del testimonio más conmovedor y humano de la historia de la supervivencia. La temperatura bajaba rápidamente durante la noche, y el frío comenzaba a afectar su cuerpo. Improvisó refugios con lo que tenía y trató de ahorrar energía. Cada movimiento era una lucha, cada pensamiento, una decisión estratégica. Sus amigos y familiares tardarían días en darse cuenta de su ausencia. Como no había informado su ruta exacta, el rescate se retrasaría. Aaron comprendía esto y sabía que dependería únicamente de sí mismo. Durante esos días, revivió recuerdos de su vida, de sus errores, de sus conquistas. La soledad extrema lo forzó a confrontar sentimientos que normalmente ignoraba. Su mente, antes centrada solo en la aventura, ahora buscaba sentido y propósito. Estudió formas de liberarse. Intentó levantar la roca con cuerdas, usó herramientas improvisadas, hasta que surgió la única opción posible: amputarse el propio brazo. En el quinto día preso en la fenda, Aaron ya no tenía dudas. Ninguna ayuda llegaría a tiempo. Calculó que sus reservas de agua estaban al límite. Si nadie sabía dónde estaba, no resistiría mucho más. Su cuerpo estaba débil. Los músculos empezaban a atrofiarse por la falta de movimiento. Las manos temblaban constantemente, resultado de la deshidratación y del agotamiento físico extremo. Cada segundo parecía una eternidad. Fue entonces cuando consideró seriamente una alternativa que hasta entonces parecía impensable: amputar su brazo. Era algo que nunca imaginó tener el valor de hacer, pero ahora parecía ser la única salida. La idea no apareció de repente. Fue tomando forma poco a poco en su mente. Recordaba historias de supervivencia extrema, de personas que habían tomado decisiones radicales para vivir. Y tal vez esa fuera su hora. Pasó horas analizando la situación. ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué herramientas? ¿Cuánto tiempo llevaría? ¿Podría controlar el dolor? Cada pregunta era una batalla mental aparte. Tenía consigo un pequeño cuchillo multiusos, usado para escaladas. No era quirúrgico, ni suficientemente fuerte para cortar huesos. Pero era todo lo que poseía. Decidió estudiar cómo podría usarlo para liberarse. Con el poco movimiento que tenía, intentó alcanzar el punto exacto donde su brazo estaba atrapado. Se movía lentamente, con cuidado, sintiendo cada detalle de la presión de la roca contra la carne. Necesitaba entender exactamente dónde cortar. El miedo era inmenso. Miedo al dolor insoportable, miedo a sangrar demasiado, miedo a perder la conciencia antes de terminar lo que había comenzado. Pero sobre todo, temía morir allí, solo, sin dejar rastro.
Fue cuando comprendió que, para sobrevivir, necesitaría ir más allá del dolor físico. Tendría que dominar sus propios instintos de miedo y debilidad. Esa sería una verdadera guerra contra sí mismo. Volvió a grabar vídeos. Esta vez, hablaba directamente con su familia. Contaba lo que planeaba hacer y pedía perdón por cualquier cosa que hubiera hecho mal. Era como si estuviera despidiéndose, pero también preparándose para luchar. Sus palabras eran calmadas, firmes. A pesar de la gravedad de la situación, Aarón mantenía la lucidez. Sabía que si vacilaba, podría perder la oportunidad de actuar. Tenía que ser rápido, preciso y determinado. Mientras miraba el cielo entre las paredes del cañón aquella noche, hizo una promesa. Si lograba salir de allí, cambiaría su vida. Pasaría más tiempo con la gente que amaba y valoraría cada minuto como si fuera el último. A la mañana siguiente, supo que había llegado el momento. El sol entraba débilmente en la fenda, iluminando el escenario más difícil que enfrentaría. Respiró profundamente, tomó su cuchillo y se preparó para lo que vendría. No podía predecir cómo reaccionaría al comenzar. Si gritaría, si lloraría, si se desmayaría. Pero una cosa era cierta. Si no lo hacía, no saldría vivo de aquel lugar. Y él quería vivir. Mucho. Con la mano izquierda, sujetó el cuchillo y lo colocó contra su brazo derecho. Estaba a punto de iniciar el acto más heroico y desesperado de su vida. Después de minutos que parecieron horas, el brazo se soltó. Aarón gritó, pero fue un grito de victoria, no de derrota. Estaba libre. Libre de la roca, libre de la fenda, libre de la muerte inminente. Inmediatamente, aplicó presión sobre el muñón con un paño improvisado. Tenía que contener la hemorragia. Si perdía demasiada sangre ahora, todo el sacrificio habría sido en vano. Respiraba rápido, tratando de mantener la calma. Con solo un brazo, Aarón tuvo que escalar paredes verticales y descender desde lugares altos. Usó su mochila como apoyo e improvisó técnicas de descenso con cuerdas y puntos fijos. Cada movimiento era una batalla contra el dolor. Caminó kilómetros, arrastrándose cuando ya no tenía fuerzas. A cada paso, sentía el suelo caliente bajo sus pies, el sol fuerte golpeando su rostro, pero nada importaba. Estaba vivo. Y iba a salir de aquel cañón. Fue entonces cuando, alrededor de las 3:30 del jueves, 5 días después del accidente, Aarón avistó un grupo de turistas en lo alto de una elevación. Gritó con toda la fuerza que tenía. Alguien finalmente lo vería. Los turistas bajaron rápidamente hacia él. Al ver su estado, entraron en shock, pero actuaron con rapidez. Un helicóptero de rescate fue llamado y llegó pocas horas después. Aarón fue trasladado urgentemente al hospital en Moab, donde recibió atención médica inmediata. Su historia de supervivencia no era solo suya. Comenzaría a circular por todo el mundo como un ejemplo de coraje extremo y determinación humana. Al llegar al centro hospitalario, Aarón fue llevado inmediatamente a la sala de emergencias. Los médicos y enfermeras actuaron con precisión, administrando suero, medicamentos y preparándolo para una cirugía más detallada en el muñón del brazo. Había perdido aproximadamente el 25% de su sangre total. A pesar de eso, permaneció consciente casi todo el trayecto. Solo después de recibir sedantes finalmente dejó que el cansancio lo venciera y se durmió. Sus padres fueron informados inmediatamente. Cuando supieron que estaba vivo, lloraron de emoción y alivio. Sabían que su hijo tenía espíritu aventurero, pero nunca imaginaron que enfrentaría algo tan extremo. En los días siguientes, Aarón permaneció internado bajo observación constante. Su cuerpo comenzaba a responder positivamente a los cuidados médicos. Las complicaciones infecciosas eran un riesgo real, pero parecía tener suerte de estar vivo. Mientras tanto, noticias sobre el caso comenzaron a circular por la prensa local. Un hombre que se amputó el propio brazo para sobrevivir. Era algo increíble, surrealista. Rápidamente, periódicos y canales de TV locales comenzaron a difundir la historia. Las grabaciones que Aarón hizo durante los días atrapado en la fenda se convirtieron en prueba no solo de su lucidez, sino también de su coraje. En una de ellas,
Hablaba directamente a la cámara, pidiendo ayuda en caso de que alguien encontrara su cuerpo. Esos vídeos emocionaron a miles de personas. Mostraban a un ser humano enfrentando la peor situación posible con dignidad, claridad y fuerza mental impresionante. La prensa comenzó a llamarlo héroe moderno. Aaron también sorprendió a los médicos. A pesar de todo, no presentaba signos graves de infección o daños neurológicos permanentes. Su salud física era buena, y su mente, a pesar del trauma, parecía resiliente. Durante su recuperación en el hospital, recibió llamadas, cartas y mensajes de apoyo de personas de todo el mundo. Muchos relataban haber sido inspirados por su historia y decían que ésta cambiaría sus propias vidas. Decidió compartir públicamente su experiencia. Dio entrevistas colectivas, participó en programas de televisión y escribió artículos personales. Su mensaje era claro: no importa lo que suceda, tienes elección. Y la elección es vivir. Poco tiempo después, su historia llegó a los productores de Hollywood. El cineasta Danny Boyle, conocido por películas como Slumdog Millionaire, leyó el relato de Aaron y decidió transformar su jornada en una película. El título elegido para la película sería 127 Hours, refiriéndose exactamente al tiempo que Aaron pasó atrapado en la fenda antes de escapar. El actor James Franco fue elegido para interpretarlo, y las filmaciones comenzarían años más tarde. Pero antes de eso, Aaron tendría que enfrentar una nueva fase: la adaptación a la vida con solo un brazo. Sería un nuevo desafío físico y emocional, y ya se preparaba para superar también esta barrera. Aaron salió del hospital semanas después del rescate, físicamente más fuerte, pero emocionalmente afectado. Había sobrevivido al imposible, pero ahora necesitaba aprender a vivir con una nueva realidad: la vida con un solo brazo. Las primeras semanas en casa fueron difíciles. Se veía dependiente para realizar tareas simples que antes hacía sin pensar. Atarse los zapatos, sostener objetos, incluso tomar un vaso de agua era un desafío con una sola mano. Sin embargo, Aaron no se dejó vencer. Cada pequeña conquista contaba como una victoria. Un paso, un movimiento, una tarea completada. Todo eso era motivo para seguir adelante y reconstruir su identidad. Comenzó un proceso de rehabilitación física acompañado por fisioterapeutas especializados en amputaciones. El objetivo principal era recuperar la fuerza del cuerpo y aprender nuevas formas de equilibrar sus actividades cotidianas. Al mismo tiempo, también buscó ayuda psicológica. Entendía que la mente necesita ser curada tanto como el cuerpo. Las sesiones de terapia lo ayudaron a procesar el trauma, entender su nuevo papel en el mundo y encontrar propósito en lo que había vivido. En sus momentos de reflexión, Aaron percibió que nada sería igual nuevamente, y quizás esa fuera la mejor parte. Había aprendido a valorizar cada segundo, cada respiración, cada oportunidad de existir. Decidió escribir un libro sobre su experiencia. Titulado Between a Rock and a Hard Place, el relato personal traería detalles nunca antes contados del tiempo en que estuvo atrapado en la fenda y cómo ese viaje cambió radicalmente su visión de vida. El libro se lanzaría en 2004, pocos meses después del accidente. Rápidamente se convertiría en un bestseller internacional. Personas de todo el mundo se identificaban no solo con la historia de supervivencia, sino con el poder transformador de la fe y la determinación humana. Mientras escribía, Aaron ya comenzaba a planear su regreso a las montañas. Muchos pensaron que estaba loco, pero él sabía: la naturaleza no era el enemigo. Era su pasión, su inspiración y una parte esencial de quien era. Para probar sus propios límites, retomó actividades físicas leves. Comenzó con caminatas cortas, luego progresó hacia ciclismo y natación. Cada vez que se movía, se sentía más vivo, más conectado consigo mismo. Con el tiempo, entrenó técnicas específicas para practicar escalada con una sola mano. Adaptó equipos, estudió maneras alternativas de usar cuerdas y mosquetones. Su espíritu aventurero estaba intacto. Aaron comenzó a compartir este proceso en redes sociales y en conferencias. Mostraba cómo las personas pueden superar cualquier barrera cuando tienen enfoque, apoyo y disposición para reiniciar. Muchos atletas con discapacidad entraron en contacto con él,
relatando que su historia los motivó a intentar cosas que antes consideraban imposibles. Aaron quedó sorprendido por el impacto que causó fuera de las fronteras del deporte extremo. También empezó a defender causas ambientales y humanitarias. Usaba su nombre y su historia para concienciar sobre la importancia de preservar los parques naturales y la responsabilidad individual en las aventuras al aire libre. Decidió volver exactamente al lugar donde casi murió. No para revivir el trauma, sino para cerrar un ciclo. Y fue allí, frente a las mismas rocas que lo aprisionaron, que encontró verdadera paz interior. Meses después del accidente, Aaron decidió regresar al lugar que casi lo mató. Blue John Canyon, en Utah. Para muchos, parecía un paso peligroso o innecesario. Para él, era una forma de sanación. No quería recordar solo el sufrimiento, sino también el momento en que descubrió fuerzas que ni sabía que tenía. Quería ver las rocas, sentir el viento entre las paredes del cañón y encontrar paz con su propio pasado. Viajó acompañado por amigos y familiares. Esta vez, no estaba solo. Llevaba equipo de seguridad, ropa adecuada y, lo más importante, una mente preparada para enfrentar cualquier desafío. Al llegar a la fenda donde había estado atrapado durante 5 días, se detuvo y respiró profundamente. El paisaje era exactamente el mismo. Silencioso, imponente, casi sagrado. Era allí donde todo había cambiado. Se acercó a la roca que lo había aprisionado y la tocó con su única mano. No había odio, no había miedo, solo respeto. Esa piedra fue parte de su historia, pero no definiría quién era. Se sentó cerca del lugar y cerró los ojos. Comenzó a recordar los momentos más difíciles, las grabaciones que hizo, las palabras que dirigió a sus seres queridos. Y por primera vez, lloró sin dolor, solo gratitud. Allí, en ese cañón remoto, comprendió algo profundo: la vida es valiosa porque es frágil. Y cada segundo es un regalo, especialmente cuando sobrevives a un momento que podría haber sido tu último. Tomó algunas fotos, grabó un pequeño vídeo y escribió unas líneas en su diario personal. Quería registrar ese momento no como un trauma, sino como un renacimiento. En ese viaje, también conoció otras rutas de la región. Escaló nuevas montañas, cruzó ríos y observó el horizonte con los ojos de quien ya estuvo cara a cara con la muerte y eligió vivir. Fue en ese retorno que entendió cómo el accidente lo transformó. Ahora siempre avisaba a alguien antes de salir. Llevaba equipos adicionales y estudiaba mejor el terreno antes de cualquier aventura. Esa nueva actitud no lo hizo menos aventurero. Al contrario, lo hizo valorar aún más las experiencias radicales, pero con responsabilidad. Ahora entendía que la verdadera valentía está en estar preparado. De vuelta a la civilización, Aaron comenzó a compartir más abiertamente sus reflexiones sobre el accidente. En charlas y entrevistas, hablaba sobre superación, decisiones difíciles y la importancia de dejar el pasado como aprendizaje, no como prisión. También usó esta experiencia para inspirar a jóvenes atletas, personas con discapacidad e incluso profesionales de salud mental. Su testimonio mostraba que, incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano puede resistir y evolucionar. Aaron se convirtió en una figura pública no solo por su historia de supervivencia, sino por su mensaje de resiliencia y esperanza. Muchos decían que no era solo un sobreviviente, sino un ejemplo de fuerza humana. A medida que pasaban los años, su historia llegó a millones de personas gracias al cine. La película 127 Hours, dirigida por Danny Boyle y protagonizada por James Franco, se convirtió en un éxito mundial. La película se estrenó en el Festival de Telluride en septiembre de 2010 y luego se presentó en el Festival de Toronto, recibiendo aplausos entusiastas de la crítica. Rápidamente se convirtió en uno de los grandes favoritos de la temporada de premios. Nominada a 6 Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor, para James Franco, 127 Hours fue aclamada como una obra maestra de resistencia humana y valentía individual. Además de los premios, la película también tuvo un gran éxito comercial. Recaudó más de $120 millones en todo el mundo, demostrando que las historias reales pueden tocar el corazón de millones si se cuentan bien. Desde entonces, Aaron vio crecer su influencia exponencialmente.
Personas que antes no conocían su historia comenzaron a buscarlo, leer su libro y seguir sus proyectos. Su nombre se consolidó como sinónimo de determinación y esperanza. Pero, por encima de todo, Aaron veía la película como algo mayor que él mismo. Era una forma de inspirar a otras personas a enfrentar sus propias batallas. Y eso, para él, era el mayor legado posible. Después del éxito de 127 Hours, Aaron vio su historia alcanzar un alcance global inimaginable. Personas de todos los rincones del mundo vieron su testimonio y se sintieron impactadas por su fuerza, valentía y determinación. Pasó a ser reconocido no solo como un sobreviviente, sino como un verdadero ejemplo de resiliencia humana. Su nombre apareció en listas de personalidades inspiradoras, libros motivacionales e incluso en proyectos educativos sobre psicología y comportamiento humano. Manteniendo su simplicidad, continuó escalando montañas, explorando senderos y compartiendo sus aventuras, ahora con aún más conciencia y preparación. Creó un estilo de vida basado en la libertad consciente. Vivir intensamente, pero con planificación. Buscar desafíos, pero respetar límites, y amar la naturaleza, protegiéndola al mismo tiempo. Sus discursos evolucionaron con el tiempo. Ahora hablaba no solo sobre supervivencia, sino sobre elecciones, propósito, paternidad y la importancia de vivir con gratitud. Cada experiencia difícil, según él, puede enseñarnos algo valioso. También se convirtió en defensor del equilibrio entre tecnología y naturaleza. En sus charlas, advertía sobre el exceso de conexión virtual y animaba a las personas a buscar momentos reales, fuera de las pantallas. Muchos de los jóvenes que vieron la película o leyeron su libro dicen haber cambiado sus vidas después de eso. Algunos decidieron seguir carreras en deportes extremos. Otros buscaron terapia y muchos simplemente aprendieron a valorar cada día. Para Aaron, ese es el mayor regalo de todo. Saber que su dolor sirvió para generar esperanza. Que su decisión extrema se transformó en motivación para quienes enfrentan sus propios cañones internos. Dice frecuentemente, no necesitamos pasar por algo tan extremo como yo para recordar que estamos vivos. Basta con despertar cada día y elegir luchar por algo que importe. A lo largo de los años, ha sido invitado a programas de televisión, documentales y series sobre supervivencia. Pero prefiere centrarse en cosas simples: familia, naturaleza y comunidad. Su historia sirve como recordatorio de que la vida es imprevisible, pero llena de posibilidades. Incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una oportunidad, basta con tener el valor para agarrarla. Y tal vez esa sea la mayor lección de todas. Nunca sabes cuál será tu próximo momento decisivo. Por eso, vive con propósito, ama con sinceridad y aprovecha cada segundo con gratitud. Aaron Rowlston demostró que, incluso atrapado entre rocas y contra todas las probabilidades, es posible encontrar fuerza para seguir adelante. Y esa fuerza está dentro de cada uno de nosotros, basta con querer usarla. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanilla para no perderte contenido inspirador como este. Después de todo, a veces solo necesitamos una pequeña dosis de valentía para cambiar nuestra propia historia.